Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Douglas Salazar Lotín. Este es el curso de Estrategia de Comunicación Lingüística de la sección 29 y yo les voy a leer el capítulo 26 de Don Quijote de la Mancha. Y volviendo a contar lo que él de la triste figura, después de que se vio solo, dice la historia que así como Don Quijote acabó de dar a las tumbas o vueltas de medio abajo desnudo y de medio arriba vestido, y que vio que Sancho se había ido sin querer guardar a ver más sandeces, se subió sobre una punta de alta peña y ahí tornó a pensar lo que otras muchas veces había pensado sin haberse jamás resuelto en ello, y era que cuál sería mejor y le estaría más a cuento, imitar a Roldán en las locuras desaforadas que hizo, o a Amadís en las melancólicas, y hablando entre sí mismo decía: si Roldán fue tan buen caballero y tan valiente como todos dicen, qué maravilla, pues al final era encantado y no le podía matar nadie si no era metiéndole un alfiler de a blanca por la planta del pie. Y él traía siempre los zapatos con 7 suelas de hierro, aunque no le valieron tretas contra Bernardo del Carpio, que se le entendió y le ahogó entre los brazos de Roncesvalles. Pero dejando en él lo de la valentía una parte, vengamos a lo de perder el juicio, que es cierto que le perdió, por las señales que halló en Fontana, por las nuevas que le dio el pastor de Angélica, que había dormido más de 2 siestas con Medoro, un morillo de cabellos enrizados y paje de agramante. Y él entendió que esto era verdad y que su dama le había cometido desaguisado. No hizo mucho en volverse loco, pero yo, ¿cómo puedo imitarle en las locuras si no le imito en la ocasión de ellas? Porque mi Dulcinea de Toboso osaré yo jurar que no ha visto en todos los días de su vida moro alguno, así como él es. El mismo traje y que está hoy como madre que lo parió, haríale el agravio manifiesto. Sí, imaginando otra cosa de ella, me volviese loco de aquel género de locura de Roldán el Furioso. Por otra parte veo que Amadís de Gaula, sin perder el juicio y sin hacer locuras, alcanzó tanta fama de enamorado como el que más. Porque lo que hizo, según su historia, no fue más que por verse desdeñado de su señora Oriana, que le había mandado que no pareciese ante su presencia hasta que fuese su voluntad. Se retiró a la necesidad, y si esto es verdad, como lees, ¿para qué quiero yo tomar trabajo ahora de desnudarme del todo, ni dar pesadumbre a estos árboles que no me han hecho mal alguno, ni tengo que enturbiar el agua clara de estos arroyos, los cuales me han dado de beber cuando tenga gana? Viva la memoria de Amadís, y sea imitado de Don Quijote de la Mancha en todo lo que pudiera, del cual se dirá lo que del otro se dijo, que si no acabo en grandes cosas murió por acometerlas, y si yo no soy desechado ni desdeñado de Dulcinea del Toboso, bástame, ya, como ya he dicho, estar ausente de ella. Pues manos a la obra, venid a mi memoria, cosas de Amadís, y enseñadme por dónde tengo que comenzar a imitaros. Mas ya sé que lo más que él hizo fue rezar, encomendarse a Dios, pero ¿qué haré de rosario que no lo tengo? En esto le vino al pensamiento cómo le haría, y fue que rasgó una gran tira de faldas de la camisa que andaba colgando, y diole 11 ñudos, el uno más gordo que los demás, y esto le sirvió de rosario el tiempo que allí estuvo, donde rezó 1.000.000 de avemarías, y lo que le fatigaba mucho era no hallar por allí otro ermitaño que le confesase y con quien consolarse. Así se entretenía, paseándose por el pradecillo, diciendo y grabando por las cortezas de los árboles y por la menuda arena muchos versos, todos acomodados a su destreza, y algunas en alabanza de Dulcinea, más los que se pudieron hallar enteros y que se pudiesen leer después que a él allí le hallaron, no fueron más que estos que aquí se siguen. Árboles, hierbas y plantas, que en aqueste sitio estáis, tan altos, verdes y tantas, si de mi mal no os holgáis, escuchad mis quejas santas, mi dolor no os alborote, aunque más terrible sea, pues por pagaros escote. Aquí lloró Don Quijote, ausencia de Dulcinea del Toboso. Es aquí el lugar donde el amador más leal de su señora se esconde, y ha venido a tanto mal sin saber cómo o por dónde. Trae el amor al estricote, que es de muy mala ralea. Y así, hasta en Chirumpipote, aquí lloró Don Quijote, ausencia de Dulcinea del Toboso. Buscando las aventuras por entre las duras peñas, maldición entrañas duras que entre riscos y entre breñas. Hallé el triste desventura, Sirio de amor con su azote, no con su blanda correa,
y tocándole el cogote. Aquí lloró Don Quijote, ausencia de Dulcinea del Toboso. No causó poca risa en los que hallaron los versos referidos a la añadidura del Toboso al nombre de Dulcinea, porque imaginaron que debió imaginar Don Quijote si en nombrado Dulcinea no decía también del Toboso, no se podría entender la copla. Y así fue la verdad, como él después confesó. Otros muchos escribió, pero como se ha dicho, no se pudieron sacar en limpio ni entero más de estas 3 coplas. En esto y en suspirar y en llamar a los faunos y silvanos de aquellos bosques, a las ninfas de los ríos, a la dolorosa y humilde eco, que les respondiese, consolasen y escuchasen, se entretenía y en buscar algunas hierbas con que sustentarse, en tanto que Sancho volvía, que como así tardó 3 días, tardará 3 semanas. El caballero de la triste figura quedará tan desfigurado que no le conociera la madre que lo parió. Y será bien dejar envuelto entre sus propios suspiros y versos por contar lo que le avino a Sancho Panza en su mandadería. Y fue que en saliendo del camino real se puso en busca del Toboso, y otro día llegó a la venta donde le había sucedido la desgracia del amante, y no la hubo bien visto cuando le pareció que otra vez andaba en los aires, y no quiso entrar dentro, aunque llegó a la hora que lo pudiera y debería hacer, por ser la del comer y llevar un deseo de gustar algo caliente, que había grandes días que todo era fiambre. Esta necesidad le forzó a llegarse junto a la venta, todos dudosos si entraría o no, y estando en esto salieron de la venta 2 personas que luego que le conocieron y dijo el uno del otro: dígame, señor licenciado, aquel del caballo no es Sancho Panza, el que dijo el ama de nuestro aventurero que había salido con su señor por escudero. Sí es, dijo el licenciado, y aquel es el caballo de nuestro Don Quijote. Y conociéronle tan bien como aquellos que eran la cura y el barbero de su mismo lugar, y los que hicieron el escrutinio y acto general de los libros, los cuales así como acabaron de conocer a Sancho Panza, y a Rocinante, deseosos de saber que Don Quijote se fueron a él, y el cura le llamó por su nombre, diciéndole: amigo Sancho Panza, ¿da dónde queda vuestro amo? Conociéndolos luego Sancho Panza y determinó de encubrir el lugar y la suerte de dónde y cómo su amo quedaba. Así le respondió que su amo quedaba ocupado en cierta parte y en cierta cosa que le era de mucha importancia, lo cual él no podía descubrir por los ojos de la carga que tenía. No, dijo el fabrero Sancho Panza, si vos no nos decís dónde queda, imaginaremos como ya imaginamos que vos le habléis muerto y robado, pues venís encima de su caballo. En verdad que nos habéis de dar el dueño del Rocino sobre Morena. No hay para qué conmigo amenazas, que yo no soy hombre que robo ni mato a nadie. A cada uno mate su ventura, oh Dios, ¿qué le hizo? Mi amo queda haciendo penitencia en la mitad de esta montaña, muy a su sabor. Y luego de corrida y sin pasarles contó de la suerte que daba las aventuras que le habían sucedido, y cómo llevaba la carta de la señora Dulcinea del Toboso, que era la hija de Lorenzo Corchuelo, de quien estaba enamorada hasta los hígados. Quedaron admirados los dos de lo que Sancho Panza les contaba, y aunque ya sabían la locura de Don Quijote y el género de ella, siempre que la oían se admiraban de nuevo, pidiéndole a Sancho Panza que les enseñase la carta que llevaba a su señora Dulcinea del Toboso. Él dijo que iba escrito en un libro de memoria y era orden de su señor que le hiciese trasladar en papel en el primer lugar que llegase, a lo cual dijo el cura que se la mostrase en el que se trasladía, de muy buena letra. Metió la mano en el seno de Sancho Panza buscando el librillo, pero no lo halló, ni le podía hallar si le buscara otra hasta Ágola, porque se había quedado Don Quijote con él, y no se le había dado ni a él se le acordó pedírsele. Cuando Sancho vio que no hallaba el libro, fuésele parando mortal el rostro, y tornándose a tentar todo el cuerpo muy apriesa, tornó a echar de ver que no le hallaba, y sin más ni más se echó entre ambos puños a las barbas y se arrancó la mitad de ellas, y luego apriesa sin cesar se dio docena de puñadas en el rostro y en las narices, que se las bañó todas en sangre. Visto lo cual, por el cura y el barbero le dijeron que le había sucedido, que tan mal se paraba.
¿Qué me ha de suceder? Respondió Sancho, sino el haber perdido de una mano a otra en un instante 3 pollinos que cada uno era como un castillo. ¿Cómo es eso? Replicó el barbero. He perdido el libro de memoria, respondió Sancho, donde venía carta para Dulcinea y una cédula firmada de su señor, por lo cual mandaba que su sobrina me diese 3 pollinos de 4 o 5 que estaban en casa. Y con esto les contó la pérdida del rucio, consólele el cura, y díjole que en hallando a su señor él le haría revalidar la manda, y que tornase a hacer el libranza en papel, como era uso y costumbre por las que hacían en libros de memoria, jamás aceptaban ni cumplían. Con esto se consoló Sancho, y dijo que como aquello fuese así, que no le daba mucha pena la pérdida de la carta de Dulcinea, porque él sabía casi de memoria de la cual se podía trasladar donde y cuando quisiesen. Decidle a Sancho, pues, dijo el barbero, que después trasladaremos. Paróse Sancho Panza a rascar la cabeza para traer la memoria de la carta. Y ya se ponía sobre un pie y ya sobre otro. Unas veces miraba al suelo, otras veces miraba al cielo, y al cabo de haberse roído la mitad de la yema de un dedo, temiendo suspensos a los que esperaban que ya le dijese, dijo al cabo el grandísimo rato: por Dios, señor licenciado, que los diablos lleven la cosa de la carta, que se me acuerda, aunque al principio decía alta y sobajada señora. No diría, dijo el barbero, sobajada, sino sobrehumana o soberana señora. Así es, dijo Sancho. Luego, si mal no recuerdo, proseguía, si mal no recuerdo, él llegó y faltó de sueño, y el férido besa a vuestra merced las manos ingrata y muy desconocida hermosa. Y no sé qué decía de salud y enfermedad que le enviaba, y por ahí iba escurriendo hasta que acababa en vuestro, hasta la muerte, el caballero de la triste figura. No poco gustaron los dos de ver la buena memoria de Sancho Panza y alabándosela mucho, y le pidieron que dijese la carta otras 2 veces para que ellos asimismo la tomasen de memoria para trasladarla a su tiempo. Tornóla a decir otras 3 veces, y otras tantas volvió a decir otros 3000 disparates. Tras esto, contó asimismo las cosas de su amo, pero no habló palabra acerca del mantenimiento que le había sucedido en aquella venta en la cual rehusaba entrar. Dijo también como su señor, en trayendo que le trujese buen despacho, la señora Dulcinea del Toboso se había de poner en camino a procurar como ser emperador, o por lo menos monarca, que así lo tenían concertado entre los dos, y era cosa muy fácil venir a hacerlo, según el valor de su persona y la fuerza de su brazo. Y en que siéndolo le había de casar a él, porque ya sería viudo, que no podía ser menos, y le había de dar por mujer a una doncella de la emperatriz heredera de un rico y grande estado de tierra firme, sin insulos ni ínsulas, que ya no les quería. Decía esto Sancho Panza con tanto reposo, limpiándose de cuando en cuando las narices, y con tan poco juicio, que los dos se admiraron de nuevo, considerando cuán vehementemente había sido las locuras de Don Quijote, pues había llevado tras sí el juicio de aquel pobre hombre. No quisieron cansarse en sacarle del error en que estaba, pareciéndoles que pues no le dañaba nada la conciencia, mejor era dejarle en él, y a ellos les sería de más gusto oír sus necedades. Y así le dijeron que rogase a Dios por su salud, señor, que sea contingente y muy agible. Era venir con el discurso del tiempo a ser emperador, como él decía, o por lo menos arzobispo, o otra dignidad equivalente, a lo cual respondió Sancho: señores, si la fortuna rodease las cosas de manera que a mi amo le viniese en voluntad de no ser emperador, sino de ser arzobispo, querría yo saber ahora qué suelen dar los arzobispos andantes a sus escuderos. Suelen dar, respondió el cura, algún beneficio simple o curado, o alguna sacristanía que les vale mucho de renta rentada, amén del pie de altar que suele estimar en otro tanto. Para eso será menester, replicó Sancho, que el escudero no sea casado y que sepa ayudar a misa por lo menos. Y si esto es así, desdichado de yo que soy casado y no sé la primera letra del ABC, que será de mí si a mi amo le da antojo de ser arzobispo y no emperador, como es su costumbre de los caballeros andantes. No tengáis pena, Sancho amigo, dijo el barbero,
que aquí rogaremos a vuestro amo y se lo aconsejaremos y aún se lo pondremos en caso de conciencia que sea emperador y no arzobispo, porque le será más fácil a causa de que él es más valiente que estudiante. A mí me ha parecido, a mí, responde Sancho, aunque sé decir que para todo tiene habilidad, lo que yo pienso hacer de mi parte es rogarle a nuestro Señor que le eche a aquellas partes donde él más se sirva, y a donde a mí más mercedes me haga. Vos lo decís como discreto, dijo el cura, y lo haréis como buen cristiano, mas lo que ahora se ha de hacer es dar orden como sacar a vuestro amo de aquella inútil penitencia que decís que queda haciendo, y para pensar el modo que hemos de tener y para comer, que ya es hora, será bien nos entremos en esta venta. Sancho dijo que entrasen ellos, que él esperaría allá afuera, y que después les diría la causa por qué no entraban ni le convenía entrar en ella, mas que les rogaba que le sacasen allí de comer, que fuese cosa caliente, y asimismo cebada para Rocinante. Ellos entraron y le dejaron, y de allí a poco el barbero les sacó de comer. Después, habiendo bien pensado entre los dos el modo que tendría para conseguir lo que deseaban, vino el cura en un pensamiento muy acomodado al gusto de Don Quijote, y para lo que ellos querían, y fue que dijo el barbero que lo habían pensado, era que él se vestiría en hábito de doncella andante, y que el procurarse ponerse lo mejor que pudiese como escudero, y que así irían donde Don Quijote estaba fingiendo ser ella una doncella afligida y menesterosa, y así le pediría un don, el cual no le podría dejársele de otorgar como valeroso caballero andante, y que el don que se le pensaba pedir era que viniese con ella donde le llevase a desfacelle un agravio que un mal caballero le tenía fecho, y que le suplicaba a sí mismo que no le mandase a quitar su antifaz, ni la demandase cosa de su facienda, fasta que la hubiese fecho derecho de aquel mal caballero, y creyese sin duda que Don Quijote vendría de todo cuanto le pidiese por este término, y que de esta manera le sacarían de allí, y le llevarían a su lugar, donde procurarían ver si tenían algún remedio de su extraña locura. Mi opinión acerca sobre el capítulo 26 de Don Quijote de la Mancha. Yo considero que es un capítulo muy interesante que habla sobre una enamorada que tuvo Don Quijote, que tal vez se perdieron, porque en el capítulo no explican la historia de detalle, pero es lo que se puede como deducir de lo que se acaba de leer, que Don Quijote perdió a su mamá o se alejó de ella, y pues le hace poemas y escribe sobre ella, y además de eso que sus amigos quieren que él sea emperador o monarca, pero él quiere ser arzobispo para ayudar a las personas por parte de la iglesia o algo así. Entonces es un capítulo muy interesante que la verdad me gustaría continuar con su lectura para entender más allá de lo que este capítulo dice, pero muy bueno, con muchas palabras diferentes, tal vez con el mismo sentido, pero diferentes, como por ejemplo la asemesmo. Esa palabra yo en mi mente tal vez considero que es así mismo, pero es, es diferente, es distinta, no la conocía. Entonces, eso sería todo. Las palabras que yo creo que tienen una relevancia o las que necesitan saber su significado la primera sería sobajada, que es un adjetivo que se refiere a algo que ha sido tocado o manoseado muchas veces, y accidentalmente Sancho Panza lo dice como un adjetivo de la doncella de Miguel. Entonces considero, y ahí fue una pequeña, en el capítulo fue como una pequeña broma corrigiendo lo de que no. La otra sería Toboso, que en el poema y en el capítulo se refieren un montón a Dulcinea del Toboso. Y Toboso no es una palabra en específica, sino que es un nombre
Supongo que se refiere al municipio de la provincia de Toledo en la comunidad autónoma de la Castilla de la Mancha, que es en el sentido de, refiriéndonos al contexto, yo creo que su significado sería una persona que es de ahí, de ese municipio. Y también la palabra que más una de las palabras que más se repite o que tiene, o considero que ha de tener relevancia porque es sobre ella, es Dulcinea. Muchos creerían que Dulcinea es un nombre, pero no, sino que es una forma de describir a la mujer amada de una persona. Entonces, esas serían las tres palabras y muchas gracias por su atención.